Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 18 de diciembre. La ministra de Justicia Cecilia Ayllón confirmó ayer que el empresario norteamericano Jacob Oestreicher se fugó del país a través de Perú el pasado domingo y de ahí tomó un avión de la empresa LAN Chile con destino a Estados Unidos. La ministra pidió a la Fiscalía General del Estado que tome medidas para lograr la extradición de Oestreicher. Una portavoz del Departamento de Estado en Washington confirmó que el empresario Oestreicher se encuentra desde el lunes en Estados Unidos. El periódico The New York Times asegura que la salida de Oestreicher se realizó en una operación encubierta, mientras que el actor Sean Penn, quien apoya la liberación de Jacob Oestreicher, dice que el empresario está bien y pidió que su paradero se mantenga en reserva. Penn declaró que la huida de su amigo fue una misión humanitaria para sacarlo del encarcelamiento y juicios corruptos que sufría en Bolivia. Oestreicher estuvo detenido más de 2 años sin que se le formularan cargos respaldados por pruebas. Y con más noticias, las lluvias en el país se cobran las primeras 3 víctimas fatales a causa de las inundaciones. 2 hombres en La Paz y una mujer en Potosí. En Cochabamba, La Paz, Potosí, Tarija y Sucre, las tormentas han causado derrumbes, inundaciones y daños a los cultivos. En Cochabamba hay más de 34 casas inundadas por varios sistemas de torrentas colapsados. Al menos 6 comunidades se quedaron aisladas en Arque y más de 49 hectáreas de cultivos están inundados en varios municipios. En tanto, en Sucre, las lluvias y granizadas afectaron a 19 comunidades y se reportó la caída del puente en el tramo Monteagudo-San Miguel, informó el director de Servicio Departamental de Caminos, SEPCAM, José Lambertine. Se recomendó a los transportistas conducir con precaución en los tramos de El Sillar en Cochabamba y las vías que conectan a los Yungas de La Paz. Más noticias. Les contamos que el Servicio General de Identificación Personal quiere mejorar calidad del servicio y planea tener presencia en todos los municipios del país, informó su director Antonio Costas. Queremos hacer 2 actividades fundamentalmente. La primera es llegar a completar los 10 millones de cédulas de identidad en el próximo año y lo permitirá la base de datos saneada y entrar en un segundo proyecto que sería la presencia del CEGIP ya en todos los municipios del país, señaló Costas. En Argentina y Brasil inicialmente ya se superaron las 13.000 cédulas de identidad emitidas. Con más información les contamos que la Cámara Agropecuaria del Oriente informó que hay un estancamiento del agro debido principalmente a la inseguridad jurídica que sufren los productores a causa de los avasallamientos de sus tierras, además de la incertidumbre en los precios de los productos agrícolas y el clima adverso. Estas conclusiones son parte del informe anual de la CAO, donde se evalúa el desempeño del sector agropecuario en el departamento de Santa Cruz, donde se da cuenta que este año el sector decreció un 0,13% en su superficie a comparación del 2012, mientras que el volumen de producción se registró una reducción de 1,17 millones de toneladas métricas, un 8,7% respecto a la gestión pasada. En cuanto a las perspectivas para el próximo año, Julio Roda, presidente de la CAO, señala que la intención de siembra para la campaña de verano 2013-2014 ya registra una disminución del 2%. Como noticias, el Ministerio Público pidió ayer 100.000 bolivianos de fianza, la detención domiciliaria y el arraigo del expresidente Jorge Tuto Quiroga en una audiencia de medidas cautelares por el caso denominado Petrocontratos, que entró en cuarto intermedio hasta hoy. El fiscal general interino Roberto Ramírez y el fiscal de recursos Orlando Riveros argumentaron en su pedido que existe riesgo de fuga y de entorpecer el proceso, por lo que solicitaron la detención domiciliaria, el arraigo
arraigo a nivel nacional y la anotación preventiva de los bienes del exmandatario. Los defensores del Ministerio de Hidrocarburos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos respaldaron los argumentos expuestos por el Ministerio Público. En defensa de Quiroga, Luis Vázquez Villamor señaló que no existe argumento legal ni técnico que sustente esta demanda. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.44. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El director técnico de The Strongers, Eduardo Villegas, va tras su quinto campeonato y puede convertirse este domingo en el más ganador en el fútbol boliviano, porque llegaría a sumar su quinta corona y la tercera con los Atigrados, el equipo al que dirige desde 2012. En su trayectoria como entrenador, Villegas fue campeón de la Liga con Universitario de Sucre 2008, Bill Sterman 2010 y The Strongers 2012, torneos clausura y apertura. Para lograr su quinta corona, el Tigre debe ganar el domingo a Real Potosí y esperar que Bolívar pierda o empate ante Nacional. Además, en su etapa como jugador, Villegas también militó en el conjunto aurinegro. En la liga, solo 2 entrenadores alcanzaron 4 coronas. El otro es Carlos Aragonés, quien ganó con The Strongest en 1993 y en Blooming 1998 y 1999, y Bolívar en el año 2006. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.